Vamos a hacer un paréntesis entre la serie y las películas y nos vamos a detener en otro tipo de metraje. Bienvenido, bienvenida un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a ver el cortometraje. Comenzamos. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un paréntesis, como digo, entre las películas y las series y vamos a detenernos en los cortometrajes porque son piezas muy interesantes y son piezas que nos han acompañado durante toda la historia del cine. De hecho, los primeros metrajes o las primeras películas eran cortometrajes en sí, considerados cortometrajes. Pero lo primero que vamos a hacer es hablar sobre las características del cortometraje y vamos a hablar sobre los cortometrajes en sí. Para entender este mundo del cortometraje tenemos que remontarnos a los primeros días de la cinematografía, cuando ni se soñaba con una narrativa audiovisual, pero por supuesto se creaban historias visuales. En el cine, el primer concepto de película venía dado por el que hoy en día llamamos cortometraje. Cuando el mundo del cine fue evolucionando y la narrativa se hizo patente entre los años 30 y los años 50, donde se sentaron todas las bases de la industria, se empezó a clasificar las películas por su minutaje, pasando el cortometraje al lugar del hermano pequeño del largometraje, ya que la definición del mismo lo reducía entre 3 y 30 minutos de metraje. Hacemos un paréntesis, por supuesto, y hablamos del concepto de metraje. El concepto de metraje se utiliza cuando nosotros teníamos el celuloide, es decir, lo que son los fotogramas en lo que sería la torta de celuloide. Y esto, por supuesto, pues se compraba por metro porque debía de pasar ciertas veces por lo que sería el objetivo para captar la imagen. Es decir, nosotros estamos viendo entre 25 fotogramas por minuto y 30 fotogramas por minuto. Es decir, que pasa 30 veces o 25 veces ese celuloide para captar esa imagen, para grabar esa imagen. Bien, pues en este caso lo que se consigue al final es una torta grande que se proyecta en los cines y a eso se le llama metraje. ¿Por qué? Porque al final queda muchos metros, obviamente, muchos metros de celuloide. Y aquí, por supuesto, que nos vale para el cine en realidad clásico y eso se ha quedado ya para el cine digital, cerramos paréntesis y volvemos al mundo del cortometraje para hacer un pequeño repaso histórico de este tipo de films. Empezamos con los hermanos Méliès, después obviamente toda la industria de Hollywood o cómo se fue creando toda la industria de Hollywood, muchas películas mudas, también en épocas de guerra, tanto los nazis como los soviéticos, como incluso también los Estados Unidos y por supuesto Francia, utilizaban estos films y estos cortometrajes con medidas propagandísticas, pero no anuncios en sí, que también, sino con pequeñas películas que ensalzaban o enardeaban lo que es el sentimiento nacionalista de cada una de las patrias. Y así fue avanzando a lo largo de los tiempos hasta que más o menos se perdió ese metraje porque realmente, obviamente, costaba dinero y normalmente se tendía a hacer largometraje o ya la aparición de las series, los seriales. Pero en las épocas modernas se ha recuperado este celuloide o este metraje digital para hacer, bueno, pues muchos concursos, muchas muestras y bueno, pues un formato que es diferente y que hoy día también está cobrando mucho más sentido porque nosotros siempre vamos rápido y ver un cortometraje, por ejemplo, nos supone muy poco tiempo con respecto a lo que sería ver una película. De hecho, uno de los mejores ejemplos es ver cómo muchas plataformas están apostando por series que son cortometrajes o por series que muestran pequeños cortometrajes. Por ejemplo, me puedo referir a Love, Death más Robots o a OAX Studios, que además lo hacen muy bien y además aportan animación sobre esos cortometrajes o rodaje sobre esos cortometrajes. Una de las mejores cosas para las que pueden servir estos cortometrajes es para enseñar los portfolios de los nuevos cineastas o de los viejos cineastas, por supuesto, porque podemos dirigirnos a ese mundo del cortometraje para hacer una serie de experimentos con miras a hacer una película o con miras a ya lo que sería una serie. Entonces, bueno, pues es un buen lugar donde experimentar o donde equivocarte o donde ser muy arriesgado. Y por supuesto este mundo del cortometraje ha generado una pequeña industria paralela en el mundo del cine y es precisamente el mundo del certamen o el mundo de generar un cortometraje para que te vean, para que tú seas visible, aparte de, por supuesto, todo el dinero que puedes ganar si haces un cortometraje bueno, ya que vamos a recordar en datos más o menos lo que se suele hacer en el mundo de lo que es la creación del cortometraje. En el festival donde yo participo, normalmente recibimos unos 1.500, 1.600 o 1.700
cortos anuales, con lo cual estamos hablando de cortos nuevos porque las bases no permiten que se inscriban cortos anteriores. Por otra parte, los certámenes crecen a nivel mundial en todas las partes del mundo. Es decir, por ejemplo, en España podemos tener 1000, 2000 certámenes y puede haber una cantidad de certámenes muy grande en el mundo, teniendo en cuenta de que cada uno de los certámenes se hacen por alguna razón específica, en unos motivos por ensalzar por ejemplo el terror, en otros motivos por ensalzar una región en concreto y en otros motivos, bueno, pues tener un certamen en general en la zona en la que toque, en la zona del mundo en la que toque. Esto hace que esos cortos se multipliquen y hacen que participen en todos y cada uno de los certámenes o en todos y cada uno de los que se pueda inscribir el corto en sí. Y para finalizar esta introducción sobre el mundo del cortometraje, decir que no es un lugar amateur, sino que ahí participan muchos técnicos de mucha calidad, muchos técnicos que participan en películas, muchos técnicos que participan en series, que todos vemos, y por supuesto muchos actores de relevancia. Tenemos en cuenta que Sigourney Weaver estuvo haciendo Oaks Studio, pero que en realidad podemos ver muchísimos actores, muchísimas caras conocidas, tanto en España como de manera internacional, en todo lo que es el ámbito del cortometraje, porque como ya digo, es un buen sitio para divertirse, para explayarse, para experimentar, para crear, para disfrutar al fin y al cabo de lo que es este tipo de metraje. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Like, que por supuesto ayuda muchísimo. Suscribiros, campanita, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.